Quieras. Bueno, estamos con Jairo Restrepo, acá después de la conferencia. Quería preguntarte justamente sobre estos encuentros, ¿no? Y la importancia que tienen a la hora de comunicar, ¿no? Algo que por ahí, dentro de los medios de comunicación, el discurso está muy condicionado, ¿no? Justamente por las grandes empresas, ¿no? Que auspician las transmisiones, que venden una idea de progreso constantemente, ¿no? Y cómo estas ideas, como las que venís planteando vos, con tantas otras experiencias, encuentran canales, ¿no? Lo difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, hoy asistimos a un encuentro multitudinario acá en Agua de Oro, ¿no? ¿Cómo ves esa estrategia de comunicación, ¿no? Teniendo en cuenta justamente el lenguaje y los canales que también deben subvertirse, ¿no? Sí, o sea, en primer lugar, pues el tipo de trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de comunicación, que es bien diferente de lo que hace la industria. La industria trabaja mucho con la información. Nosotros, la única comunicación que da la posibilidad de ser libre es cuando realmente conseguimos comunicar, porque comunicar viene de comunis, comunis viene de hacer común, y el hacer común solamente es posible cuando ambos construimos. La industria no trabaja la comunicación, la industria trabaja la información impositiva, que es diferente. Entonces, una gran ventaja que nosotros tenemos en la agricultura orgánica es que consideramos la participación del otro. Cuando tú incluyes al otro, hay una transformación de la sociedad. La otra es de exclusión. La otra cada vez queda más aislada y por eso siente más necesidad de utilizar mecanismos de represión tecnológica para oprimir la posibilidad de comunicar, porque comunicar es peligroso. Entonces, la propuesta de la agricultura orgánica es comunicar y construir en conjunto. La otra es individualizar y informar. La información no libera, somete. La comunicación libera. Y por eso es tan importante que vaya acompañado de esta idea del encuentro, la alegría, esto vos marcabas tanto de... Bueno, la alegría y todo esto, mira, lo que más produce alegría es el resultado de la experimentación. Lo que más produce alegría es mucha cosa que se sueña y se logra palpar. Eso es la propuesta del sueño. Cada logro es como, entre comillas, es como cumplir un pedazo de la utopía. La utopía nunca se acaba. Entonces, la propuesta de la agricultura orgánica es que es muy bella. Cuando tú participas, igual que en la comunicación, eso hace parte de tu realización. Y la parte de la realización es el de compartir, el de ser generoso con ella. Siempre que tengas una parte, hay que entregarla. Y esto es muy bello, ¿no? Lo que nos hace posible nuestra propuesta de la agricultura orgánica es el compartir social. La otra propuesta de la agricultura industrial, de la información, es totalmente antisocial porque no la comparte, somete, busca el lucro, busca el objeto. Nosotros estamos sumando como sujetos y buscamos no dominar sino transformar. Te quería preguntar, Jairo, también hablaste sobre las comunidades campesinas y ha existido todo un movimiento, justamente esto que mostrabas, las casas abandonadas que vemos, ¿no? La cantidad de fincas que han sido como destruidas, ¿no? No han sido destruidas, han sido devoradas. Es un apetito sin fin de la industria. Sí. Y es un apetito que es apetito voraz, individual, sin fin, es lo que termina reventando con el resto, ¿no? Y hay ese movimiento de la gente, porque se está dando, digamos, por ahí, esa reversión de lo que era de los campos vaciados, la gente en acá le llamamos villas miserias, los asentamientos precarios de las grandes urbes, ¿no? Y las ciudades se están despoblando ahora. La pandemia, he visto como muchas estadísticas y estudios hablando de cómo la gente dejó sus trabajos, cómo encontró un vacío en ese aislamiento, ¿no? Que no lo soportó, ¿no? Y hay como un... Ahora, en ese vacío es bien interesante, ¿no? En varios países que he pasado, digamos, permitamos decir que ya pasó el miedo de la pandemia. Pasando este miedo de la pandemia, una de las cosas que yo me enfrentaba a muchas experiencias de jóvenes que han ido, ¿sabes que hay mucha gente de la comunicación que ha ido para el campo? Me ha llamado mucho la atención. Gente que trabajaba más en los medios, ¿no? Y entonces es bien interesante porque los medios no los estaba haciendo felices. Es mucha de la gente que estaba empleada en los medios y en la comunicación que han ido hacia esta reflexión, ¿no? La pandemia, de cierta manera, nos trae una posibilidad de enfrentarnos
a la creación de medios, ¿no? La pandemia fue creaciones de medios, ¿no? Para mí fue un termómetro del imperio de la globalización para decir, vamos a ver hasta dónde realmente tenemos poder de dominación. Entre comillas, lo lograron. Lo lograron porque creemos todavía en las estructuras que son mandadas a existir. O sea, hoy no hay gobernantes, hay obedientes. Y estos obedientes oprimieron, ¿no?, al pueblo, lo encarcelaron, ¿no? Fueron capaces a ese nivel. Entonces son termómetros. A mí lo que me preocupa, ¿cuál es el plan B que este experimento tiene ahora, ¿no? Yo creo que hay un plan B de sometimiento. Para mí fue un paso de experimento el COVID. Para mí, yo digo, lo que se viene va a ser más violento que el COVID. Para mí fue no el COVID como arma biológica, el COVID sí como una arma de calcular y medir el termómetro hasta dónde la sociedad está socialmente dominada. Para mí es otro termómetro. Claro, un laboratorio social. Así. Un laboratorio social donde la disculpa puede ser la biología y todo. No, fue utilizar la biología como un instrumento para ver los impactos de otras cosas que sumado han encarcelado a la sociedad. Porque ahí estuvo no solamente la cuestión de este, ahí estuvo la gente que es capaz, está desarmada y es capaz de comer cualquier cosa por sobrevivir, ¿no? Y entonces te imponen también otro modelo de consumo. No, fue un laboratorio que no solamente es en términos de biología, es en términos realmente de que un laboratorio donde muestra que tú no eres capaz de decidir, que la decisión está en manos de quien hizo ese ensayo en laboratorio. Y realmente mucha gente se sintió inútil, ¿no? Sí, sí. Inútil y vacía, ¿no? Totalmente, se sintió que no era lo que pensaba que era. Claro. La gente llegó a un momento en que se dio cuenta que él no habitaba su familia, que no compartía, se dio cuenta que estaba totalmente alienado de las relaciones sociales y de la unidad básica que es la familia. O sea, el tipo se dio cuenta que la vida era otras cosas, y cuando se da cuenta que la vida era otras cosas es que lleva a comprender que él totalmente está negado en la sociedad, ¿no? Y es tanto así que de ahí se desprende una violencia, ¿no? Y esa violencia regularmente viene en función, mucha violencia intrafamiliar, ¿no? Claro, Intrafamiliar fue violento en todo esto. Y el movimiento de mucha juventud y de mucha gente, lo vemos acá en Sierras Chicas, que la gente se va de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, busca un terrenito, busca contacto con la naturaleza, con la tierra, pero también trae las contradicciones de la ciudad, ¿no? Muchas veces se termina buscando lo natural y se termina destruyendo esos hábitos, esos lugares, ¿no? Esos espacios, ¿no? Bueno, ahí hay que buscar o sea, yo siempre digo, es muy temprano para ver en qué va a aterrizar esto, ¿no? Yo creo que hay que estar fundamentado cada vez más en que tenemos que comenzar a retomar la capacidad que nosotros tenemos de lectura, de reflexionar y todo. Para mí lo más grave que todo esto que afloró es que hemos perdido la capacidad de reflexión, ¿no? Y la capacidad de reflexión se pierde en el momento que perdimos la capacidad y el hábito de la lectura, del estudio. Y el estudio principalmente de las tertulias. Te voy a colocar un ejemplo. Yo hoy en día no tengo con quién conversar. Yo no tengo con quién discutir un libro. Porque si llamo a un joven para discutir alguna cosa, no lee. Si llamo a otro más, o sea, hoy no existe tertuliaderos. Un tertuliador para hablar de cosas, ¿no? O sea, de profundizar más sobre un tema, alguna cosa. Y una de las cosas que me preocupa es que no solamente hay una erosión del conocimiento, sino que hay la erosión de construir conocimiento. Desde el intercomunicar, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Nos han silenciado. La tecnología es una herramienta que se utiliza para silenciar tu capacidad de pensar. La tecnología te apaga cada vez más y delegas cada vez más a las teclas. Tú hoy en día hoy no usas la comunicación verbal. Todo es, por ejemplo, la gente prefiere escribir que llamar al otro y hablar. Claro, claro. O sea, es una imaginación, claro, ¿no? O sea, hoy una compañera bajó un libro por PDF inmediatamente, me dijo, qué alegría, está en PDF.
Y entonces me imagino también los enamoros por PDF, ¿no? Las emociones en PDF, ¿no? Y te venden todo PDF, entonces todo se transformó en PDF, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde están otras cosas, no? El reconocimiento y la otra cosa. Yo creo que hoy saboreamos más, hoy saboreamos menos y disfrutamos menos y consumimos más. Entonces ese consumo es un consumo de descarte, ¿no? Tenemos una velocidad de descartar enormemente y eso nos hace esclavos, ¿no? Te crean necesidades y una cosa que tiene toda esta cuestión del dominio de la información es que si no eres capaz de comprar lo que te imponen, te hace sentir infeliz. Claro, claro. Hay un juego constante de eso. O sea, entonces, ¿qué haces? Tú quieres tener lo que el otro tiene y te da una agonía por tener eso. Eso te lleva cada vez más a endeudarte emocionalmente. Abandonas la emoción y pasas en función de comprar una cosa y eso te distrae constantemente, ¿no? Claro. Hoy no evaluamos, ¿no? No evaluamos que estamos perdiendo la capacidad de reflexión. Entonces, ¿y cómo se, o sea, quién retroalimenta o quién sustenta esa incapacidad de nosotros de reflexión? La pésima calidad de los alimentos. Una pésima calidad de alimentos te lleva a un deterioro digestivo. Un deterioro digestivo te lleva a un deterioro de capacidad de pensar. Hay libros de médicos y gente que habla que el intestino es el segundo cerebro. Mentira. El intestino jamás ha sido el segundo cerebro. Al contrario, primero fue el intestino y después el segundo cerebro. El primer cerebro fue el intestino. La digestión es un mecanismo pensante. Es un mecanismo pensante. El estómago sabe qué imprimir y qué velocidad es para cada digestión. Es una capacidad. O sea, primero existe la digestión y después el cerebro. Y la digestión es la mamá de las neuronas. Entonces, el intestino no es el segundo, es el primero. Es el más primitivo y el más resistente a todo. O sea, cuando tú tienes un daño cerebral es porque realmente está fregado tu intestino. Claro, claro. ¿No? Es muy difícil que primero se dañe el cerebro, no, primero se daña el intestino, después automáticamente el cerebro. ¿No? Jairo, y en ese, hablabas de la alimentación, vuelve a hablarse ahora de una crisis alimentaria a nivel global, la culpa parece tenerlo el conflicto entre Ucrania y Es una Rusia. distracción, ¿no? No, o sea, al contrario, yo saco un provecho en ese conflicto de Ucrania y Rusia porque nos muestra qué tan vulnerable es haber delegado la producción de alimentos en los insumos. Claro. Entonces, al contrario, hay que sacar provecho y decir, mira, eso es una alerta. Realmente dependemos de eso. Yo no la llevo porque yo no trabajo con ellos, con ese concepto del petróleo. Eso, al contrario, nos retroalimenta que nosotros somos respuesta para esa crisis que tiene otras personas para haber dependido de un insumo totalmente petrolero que se agota. Entonces decimos, esa guerra, la crisis que provoca la guerra nos da cada vez y nos afirma que estamos por el camino correcto. Claro. Porque yo no estoy en crisis, la agricultura orgánica al contrario, lleva a otra posición y los que están en crisis son los que están enredados con una falsa expectativa que es la agricultura dependiente del petróleo. Entonces, yo digo, ¿cuál crisis? La crisis de los que están en la dependencia, que delegaron, entonces se sienten inútiles. Hoy yo le tengo inclusive miedo a este proceso porque mucha gente quiere creer que la salvación de la agricultura orgánica no es la salvación, es el modelo de la crisis del insumo, porque mucha gente está buscando es una sustitución de insumos y la agricultura orgánica no es una sustitución de insumos, la agricultura orgánica es un nuevo enfoque de la vida y de comportarse. Y lo que está llevando esta crisis frente al químico no es a comportarse de manera diferente, es nuevamente a buscar sustitución. Si más adelante se termina y concluyo y los fertilizantes ellos vuelven nuevamente a eso. Claro. ¿No? Por lo tanto, ese cambio de actitud a cada momento es una prostitución totalmente del humano, ¿no? Claro. Estamos con muchos problemas, no solo acá, pero particularmente en este tiempo con los incendios, ¿no? Se han quemado humedales muy importantes en el Paraná, ahí en todo lo que es el Delta. Hay una propuesta también, la agricultura regenerativa y orgánica, para esto porque no se sabe qué hacer y cómo cuidar esto que... Nosotros no tenemos solución a todos los problemas creados por una sociedad totalmente voraz, ¿no? Bueno, eso es consecuencia de todo. No adelanta ir a apagar el incendio, hay que ver cuáles son las condiciones que hacen con que el incendio exista. Y eso es una consecuencia de
de sus comportamientos. Infelizmente, los impactos los paga la sociedad y los lucros se los lleva quien no está aquí, que es el que somete, ¿no? Entonces, los costos los paga la sociedad, un costo sociales altos, ¿no? Muy bien. Pero quien provoca esos actos de esos costos sociales bien altos es entre comillas, un colectivo, ¿no? Muy concentrado en un capital totalmente global, ¿no? Sí, lo que vemos es eso, ¿no? Como queriendo expandir aún más la frontera de la ganadería y de la agricultura industrial. La cuestión es que ya no hay límites, ya no hay fronteras, ¿no? Las fronteras se terminaron, ¿no? Todo tiene hoy cerca y todo tiene propiedad. O sea, la tierra hace tiempo está escriturada, ¿no? Sí, la tierra está escriturada. O sea, es paja de que hay un terreno tal, no. Si te metes en un lugar y, entre comillas, parece un dueño. La tierra hace tiempo está escriturada. Tan escriturado está como la luna. La luna está escriturada, ¿no? No, hoy se propone llevar materias primas altamente contaminadoras de los límites que tiene la tierra para descontaminar en la luna. ¿Sabías de eso, no? Hay una propuesta de llevar materias primas que pueden ser posibles rápidamente de productores de energía, pero que para producir energía contaminarían mucho. Entonces, hoy se dice que esas materias primas se descontaminarían en la luna y regresarían para acá para aprovechar materias primas. Se está pensando como se hace la gran industria, ¿no? Utiliza la maquila en China para traer nuevamente su maquila. Bueno, hace de cuenta que están transformando la luna como un lugar donde se va a maquilar materia prima para traerla para acá de vuelta. O sea, se está pensando hoy en la luna como un depósito de basura, de aprovechamiento de energía, de enriquecimiento de uranio y de muchas cosas. Entonces se deja lavar y ya se trae todo puro para acá, ¿no? Qué gran imaginación puesta al servicio, ¿no? de una mirada tan individual. Sí, es una imaginación en función de la destrucción, ¿no? Sí. Y el poder de esa destrucción es enorme, ¿no? Es enorme, enorme. Yo, por ejemplo, yo le invito a la gente, digo así, mira, esto es inminente todo lo que viene. Lo que digo siempre a la gente, ¿no? Hay que disfrutar intensamente en función de la generosidad, ¿no? Disfrutar con transparencia las cosas y, bueno, ver qué es lo que está a tu alcance hacer, ¿no? Y el alcance de tus cosas hacer es, yo creo mucho en que las grandes transformaciones están en función de las pequeñas que tú hagas a nivel local. Ellas repercuten, todo está en sinfonía, todo es ecosistémico, ¿no? Y el eco, porque la casa es única, y el eco en función también de que pasémonos la voz, retumba. Sistémico, lo que le hagas a una cosa, una voz alimenta a la otra, o sea, las cosas no se pierden en el espacio, las cosas tienen su espacio, que es diferente. Y bueno, continúo en este sueño, ¿no? Y el sueño es ver la capacidad de recuperación que tenga la juventud hoy en día para ser rebelde. Yo creo que la mayor castración que existe hoy en día es tener jóvenes que hayan perdido la capacidad de ser rebeldes. Solamente uno se puede empinar y ser rebelde mediante la reflexión. Y hoy lo que más me asusta es que los jóvenes cada vez perdieron más la capacidad de reflexión. No porque lo eligieron, se lo impusieron. Hoy la universidad no hace pensar. La universidad es para marchar, para escribir, para memorizar y repetir. La universidad no es para tener una posibilidad de un agente creador, no. La universidad ya está todo predeterminado y una sociedad donde está todo predeterminado no tiene sentido. Bueno, te agradezco muchísimo. No, a ti. La charla. No, ahí estamos. Todo, ¿eh? No te quiero agotar más porque te está esperando ahí costillar tan prometido. Y toda esa energía que tenés es impresionante. No sé. Igual, si no es ninguna, simplemente es retroalimentarse de la utopía, del sueño, ¿no? O sea, no hay como. Cuando uno cree, ¿no?, que las cosas pueden ser posibles, no hay límites para la entrega. Hay posibilidad. Entonces es eso, ¿no? Y lo digo porque mi mayor energía está en función de que creo en que es posible una rebeldía con jóvenes, ¿no? ¿Y por qué lo creo posible? Porque tengo hijos y sueño y tengo nietas y sueño, ¿no? O sea, no soy de aquellos que dice, en vez de apagar la lámpara, quebrémosla. No, puede ser que una luz se apague, pero otras se encienden porque todavía hay lámparas.
Lo peor es aquellos que nos quieren pagar, no apagar la luz, sino que aquellos que quieren quebrarnos la lámpara. Y de eso está lleno el mundo capital. El mundo capitalista no te da la posibilidad de que la lámpara exista, sino que la quiebra. Y hoy no tenemos por qué dejarnos quebrar la lámpara. Hay la posibilidad de encender nuevamente esa luz. Y esa nueva luz es en aquello que yo creo. Tengo nietas, ¿no? Si yo tuve la posibilidad de ser rebelde y disfrutar un momento y capaz de superarlo, yo también voy a explicarle a los otros cómo también superar nuevas dificultades. Las dificultades constantemente se renuevan. Nunca las dificultades van a no existir. Siempre las dificultades existen. Siempre. La constante vida es una superación de las constantes dificultades. Una vida sin dificultades naturales como que no tiene sabor, es un condimento. Otra cosa es que te coloquen obstáculos frente a las dificultades que tú tienes que vencer, que es diferente. Una sociedad justa es aquella que se une para ayudar a superar las dificultades, ¿no? Dificultades de avanzar en muchas cosas porque no entendés. O sea, el mundo es de darnos la mano, el mundo es de abrazar, el mundo es de lo colectivo. Lo colectivo hace posible, o sea, la evolución del cerebro fue un mancomunado cerebral. El cerebro es nada menos la réplica de la limpieza del intestino. Esa réplica hay que entenderla nosotros tenemos que limpiar ideas para purificar más el camino con otros, ¿no? Y todo eso la industria lo tiene muy claro, ¿no? Hoy cada vez tu alimento te llena más, te nutre menos. No todo lo que te llena te nutre. Hoy estamos llenos de cosas vacías, no nutritivas. Eso es hoy el pensamiento y es reflejo de una alimentación, ¿no? Pero hemos perdido la capacidad sensorial de elegir alimentos por la visión. Al contrario, repudiamos alimentos sin haberlos probado. Yo le pregunto a muchos jóvenes, ¿no comes aguacate? No. Entonces me dice, no me gusta. Y digo, qué bien. ¿Lo has probado? No, pero no me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has perdido las sensaciones, ¿no? O sea, ya no tienes la curiosidad, la sensación por la experimentación. Quieres fluir hacia la certeza, y la certeza tú no la defines, te la construye otro, ¿no? Tú compras tecnología con certeza que te va a funcionar. Hoy no tenemos capacidad de reacción. Por ejemplo, entre comillas, perdimos la capacidad de reflexión porque perdimos la capacidad de reclamar. Hoy la gente tiene miedo de reclamar. El reclamo se transformó en compro de nuevo. Observa, cada vez los reclamos no existen, cada vez nadie. ¿Sabes por qué no existen los reclamos? Porque no tienes a quién reclamarle. Si tú haces un reclamo por teléfono, te cansan. El teléfono siempre que donde haces el reclamo está ocupado. Entonces te tienen unas 2 horas y todo. Entonces te aburren, entonces ya no haces el reclamo. O sea, ya no tienes quien dé la cara frente al otro. Es una sociedad donde existen los cuerpos pero no se relacionan. No hay comunicación. No hay construido comunicación. Hay un sistema de información que es diferente. Los sistemas de información hoy en día son altamente alienadores. Consumimos mucha información, procesamos poca comunicación. Es eso. Clarísimo. No, a ustedes por aguantar la comunicación. No. Pablo Freire tiene un librito que se llama Extensión o Comunicación, ¿lo has leído? No. Siglo XXI, muy vale la pena. Se llama Extensión o Comunicación. Donde muestra la alienación, lo que es la extensión. La extensión no te permite. Hoy tenemos extensión de tecnología, no tenemos construcción de tecnología. La tecnología hoy en día es antisocial. ¿Por qué es antisocial? Porque es descartable y tiene tiempo limitado. Todo está programado, ¿no? Lo que se llama la obsolescencia. Programado, sí. Pero nosotros también estamos programados dentro de la obsolescencia biológica. Hoy hay obsolescencia biológica. Para que cuando tú compres un insumo ya no funcione más. Él funciona hasta allí. Si esto no fuera verdad, ¿por qué tienes que volver a comprar un bioinsumo? Claro. Es obsoleto el insumo. Porque si no fuera obsoleto, comprarías un bioinsumo solamente una vez. Porque se condicionaría la naturaleza y sobreviviría. Hoy los insumos son obsoletos. Estamos en la obsolescencia totalmente del propio ser humano, ¿no? Ahora, lo interesante de todo esto es que aquel que hace la construcción de los también está dentro de ese mismo barco, ¿no? Es aquel que está hundiendo el barco y está haciendo más agujeros. Porque dice, no, voy a agarrar más. No, se va a hundir con todo. No existe
No existe cajones con bolsillos, no existe velorio más rico que el otro. Velorio es velorio, ¿no? No hay el rico el que se muere. Todos los velorios son iguales, todos los muertos son iguales, ¿no? Sí. Si hay algo más de lo que me encanta de la muerte, ¿sabes qué es? Que ella es democrática. La muerte es muy democrática, ¿no? Es parejo. Es parejo para todos, igual. Y eso es interesante, ¿no? Una cosa es esto. Y la vida nos la quieren secuestrar, ¿no? La vida debería ser un compartir, ¿no? Hoy la vida no es ese compartir. Yo lo único que digo es que la vida, los comportamientos que tú tienes en la vida te pasa la cuenta. No. Sí. Conforme tú procedes, así retornan las cosas. Lo más bello de todos los retornos se da a partir de la generosidad. Entre más des, más las cosas se te aproximan. Más se aproximan. Regularmente yo viajo con una maleta y con certeza lo que yo regreso en la maleta es bien diferente de lo que yo traje. Siempre. Y cada vez quiero vaciarla más y al contrario se me llena más. ¿Sí? Claro, claro. Es interesante. Llegan las cosas, llegan. Claro. Vas con la maleta llena, por eso. Sí. Caetano Veloso tiene una frase muy bella. Él tiene una frase que dice, es interesante ver la fuerza que las cosas parecen tener cuando ellas tienen que suceder o acontecer. Las fuerzas que tienen que suceder tienen fuerza propia. Ellas tienen fuerza propia, no hay que forzarlas. Siempre que quieras hacer una cosa, si ves que no hay que forzar, no hay que forzar. Las cosas tienen su peso y velocidad propia. Si tú aceleras una cosa contra aquello que no va a suceder, te va a ir mal. Así me decía mi abuelo, ¿no? Me decía, en biología nada debe ser forzado, porque cuando fuerzas quieres cosechar verde. Todo en la vida tiene su proceso de maduración. Cuando tú comiences a entender el proceso de maduración, sabrás cosechar maduro. Hay gente que quiere cosechar verde creyendo que está maduro y se va a dar mal. Vienen los sin sabores. El fruto que más sabor tiene es aquel que está bien maduro. Y es eso, todo tiene. No queremos, ¿no? Nos aceleramos. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad. No, agradezco muchísimo por y esa oportunidad no está entre nosotros dos. Esa oportunidad lo franquea la posibilidad de pensar totalmente diferente a partir de medios de comunicación y no de información. La comunicación libera, la información secuestra, oprime. La comunicación es importante. No es por acaso que los fonemas se dieron totalmente a partir del origen del propio ser humano. Cuando surgen las diferencias de razas, se diversifican los fonemas. El clima hace los fonemas totalmente diferentes. La expresión y la alimentación tienen influencia en los fonemas. El clima modifica los fonemas. Claro. ¿No? El origen de las lenguas está en función de las adversidades que tiene la vida. Cuanto más hubo adversidades en la vida, más rápidamente surge la comunicación, porque es un mecanismo de protección la comunicación. ¿No? Y de ahí el desarrollo de la cooperación y comunicarse. ¿No? Claro. Entonces, esto es muy bello. Sí. Es muy lindo. Es tan bello como aquello que no podemos comprender. Es el misterio, por supuesto. Siempre. Muchas gracias. Gracias.